Hoy tenemos la grabación número 146 con nuestra hermana Beatriz Ortega, especialista en salud y nutrición. Adelante, hermana Beatriz. Sí, hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Antes de iniciar con la temática de esta hora, me gustaría que me acompañaran una vez más, por favor, para poder hacer una oración e iniciar el tema de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en los altos cielos, al tener esta presentación queremos suplicar tu presencia y tu dirección. Te lo suplicamos y lo agradecemos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de ayer comenzamos a hablar sobre la importancia que tiene la genética en el desarrollo del proceso de la enfermedad. Con tal razón, el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 157, párrafo 1, dice que las enfermedades se han transmitido de padres a hijos, de generación en generación. Interesante. Pero ahora también hablamos en relación a la epigenética y cómo nuestros genes se ven influenciados por el medio ambiente que nos rodea, incluyendo los hábitos de vida. Ahora surge la pregunta, entonces, ¿hay alguna guía, hay alguna normativa que nos indique qué hábitos de vida son buenos y qué hábitos son malos para poder evitarlos y promover la salud? Pues la respuesta definitivamente es sí. Y va mucho más allá que un parámetro de salud, aunque ese es el título que hemos escogido para la temática de esta ocasión. Y va mucho más allá que eso, y digo esas palabras porque en la medida que vayamos desarrollando el tema nos vamos a dar cuenta que es más que un simple parámetro o un simple lineamiento de salud. Ahora, el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 17 y párrafo 2, dice que existen reglas divinamente establecidas, porque esta es la respuesta a la pregunta, ¿hay una normativa, hay reglas, hay parámetros de vida, hay lineamientos de salud? Y la respuesta es sí hay, existen reglas, dice el Espíritu de Profecía, que son divinamente establecidas, que si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Ahora, ¿por qué tiene que ser un reglamento divino? Es decir, ¿por qué tiene que ser Dios el que da este reglamento, estas leyes de salud? ¿Por qué no lo determina o lo rige un médico, un nutricionista o un profesional de la salud? Ahora, recordemos el texto que estudiamos el día de ayer, el Salmo 139 decía: mi embrión vieron tus ojos, es decir, los ojos de Dios vieron desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. En el libro que él tenía estaban escritos todos los miembros que fueron luego formados cuando aún no existía ni uno de ellos. Esa es la versión Reina Valera Gómez, Salmo 139, 16. Y el Salmo 119, 73, que también lo estudiamos, decía: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus lineamientos. Hazme entender y aprenderé tus estatutos. Hazme entender y aprenderé ¿cuáles son esos reglamentos de salud? Entonces, ¿por qué estamos preguntando por qué es Dios entonces el que pone esas reglas? Definitivamente porque Él es el que creó nuestro cuerpo, porque Él es el creador de nuestro organismo. Y así lo describe el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 17, párrafo 5, dice: el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Así de que Él, como conocedor de nuestro cuerpo, es el que puede decir qué ley es la que puede gobernar debidamente nuestro organismo. Sigue diciendo el párrafo: toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Y, hermanos, quizá no haya mucho tiempo para explicar este texto,
Perdón, pero es sumamente importante. Hay 3 características aquí que está mencionando el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, hablando en relación a esa ley de salud o ese principio de salud. Dice que tiene que ser considerada divina en su origen. Estas son las 3 características: origen, carácter e importancia, como la palabra de Dios. No olvide eso, por favor. Toda ley que está gobernando nuestro organismo es divinamente originada en su carácter, dice aquí, y en su importancia como la palabra de Dios. Solamente voy a mencionar rápidamente algunos textos que nos hablan en relación a la palabra de Dios, que tiene que ver con su origen, con su carácter y con su importancia. Y uno de ellos es, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Este es el origen de la palabra de Dios, divinamente inspirada. Y ahora hablando de las características de su carácter y de su importancia, podríamos leer, por ejemplo, Isaías 48. Dice: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios tiene la característica de que va a permanecer para siempre. Salmo 18:30 dice que Dios es perfecto en su camino, es acendrada la palabra de Jehová. ¿Qué significa la palabra acendrada? El diccionario lo define como puro y que no tiene defecto. Está hablando de características de la palabra de Dios. Dice: es puro, no tiene defecto, permanece para siempre, es inspirada por Dios. Salmo 33:4 dice: recta es la palabra de Dios. Salmo 119:5, tu palabra, dice, es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Ahora volvemos al texto rápidamente. La ley que gobierna nuestro organismo tiene que ser considerada tan divina en su origen como la palabra de Dios, tan divina en su carácter como la palabra de Dios, y tan divina en su importancia como la palabra de Dios. Así de que lo que vamos a estudiar ahora, hermanos, por eso decía, va mucho más allá que un simple parámetro de salud. Estamos hablando de una ley divina, de principios, y con un principio, hermanos, no se negocia. Un principio se vive diariamente. Seguimos leyendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 157, párrafo 1. La extraña ausencia de principios que caracteriza a esta generación y que se revela en su descuido de las leyes de la vida y la salud es asombrosa. Prevalece la ignorancia sobre este tema. Y ya desde que damos el título, usted ya tiene una idea más o menos de lo que vamos a estar hablando en esta ocasión, y probablemente dice, bueno, eso ya hemos escuchado mucho en relación a esta temática. Sin embargo, el Espíritu de Profecía dice, hay una ausencia de principios en esta generación. Hay un descuido tremendo, dice que es asombroso el descuido a las leyes de la salud, y prevalece la ignorancia sobre este tema, pese a que hemos escuchado mucho hablar sobre esto. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Ahora, vamos con el siguiente texto que se encuentra en Temperancia 190, párrafo 1. Perdón, toda la naturaleza manifiesta la ley de Dios. Y recordamos que el ser humano también es obra de la creación, es la obra perfecta de su creación. Y dice que en nuestra estructura física, en nuestro organismo físico, Jehová ha escrito con su propio dedo sobre cada nervio que vibra, sobre cada fibra viviente y sobre cada órgano del cuerpo. Así de que vamos a desglosar estas 3 partes, porque dice que esa ley de la salud, ese lineamiento de salud, ese principio físico, dice que está escrito con el propio dedo, es decir, tiene las mismas características que la ley moral
la de los 10 mandamientos, escrito en tabla de piedra, pero aquí está escrito en el nervio, en la fibra y en el órgano. El otro fue escrito con el dedo de Dios y la ley física de la salud también fue escrita con el dedo de Dios. Hablando del nervio, hermanos, necesitamos comprender esto para que podamos aplicar esos principios en nuestra vida diaria y veamos cómo es que está distribuido y cómo funcionan los principios de la salud. Dice que esa ley fue escrito en cada nervio de nuestro ser. Estamos hablando indudablemente del sistema nervioso. Y sabemos que el sistema nervioso está dividido por el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consiste en el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está tratando de los nervios. Y estamos hablando de que hay cientos y miles de nervios que están transportando las señales desde el cerebro hacia el cuerpo y del cuerpo hacia el cerebro para hacer funcionar el organismo humano. Hermanos, si solamente Dios hubiese colocado esa ley natural sobre el sistema nervioso, estaríamos abarcando casi todo nuestro organismo. Pero no solamente lo escribió allí, dice que también lo colocó en las fibras. En otro texto dice lo colocó en los músculos. Ese sistema músculo-esquelético, la ciencia aún no se pone de acuerdo. Algunas fuentes dicen tenemos 640 músculos aproximadamente, otros hablan de tener 650 músculos, pero aproximadamente estamos hablando de 650, vamos a poner en 650 músculos que tenemos. Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculo. Es decir, que si quisiéramos sacar individualmente cuánto músculo tenemos, por cada kilogramo de peso total, 400 gramos corresponden a tejido muscular. Y vayamos pensando, hermanos, en nuestro organismo, porque estamos hablando de esa ley natural que fue escrita en el sistema nervioso, fue escrita en cada músculo que tenemos, aproximadamente 650, cientos y miles de nervios, pero también decía que esa ley fue escrita en cada órgano de nuestro ser. Y nuestro organismo está constituido aproximadamente por 21 órganos, distribuidos en la zona de cabeza y cuello, en la zona del tórax, en la zona del abdomen, en la zona de pelvis, en la zona conocida como ubicuos, que quiere decir que está presente en todo el cuerpo internamente, y cada uno de ellos tiene su desglose, que no nos vamos a adentrar, pero queremos tener el panorama, hermanos, de que en todo nuestro organismo Dios ha colocado esa ley natural. Así es de que si descuidamos cualquier ley de la salud, quiere decir que científicamente hablando, decíamos ayer, que los hábitos de vida no solo encienden o apagan genes, también pueden hacer que se expresen lentamente o pueden acelerar su expresión, ya sea para salud o para enfermedad. Si hablamos espiritualmente, estamos diciendo que para cada transgresión existe un castigo que va a llegar tarde o va a llegar temprano. El libro de la educación, página 178, dice: se sigue tan ciegamente el impulso o la inclinación como si la vida fuera regida por la mera casualidad, más bien que por leyes permanentes e invariables. Por eso es que mencionábamos, hermanos, hagamos una vislumbre que toda esa ley natural, esa ley física, está escrita en todo nuestro organismo. Por lo tanto, si yo llego a violar o a evitar, aunque no lo podríamos, porque dice Patriarcas y Profetas, página 34 y 35, pero también se encuentra en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 17, que todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse. Es decir, no las podemos evitar, no las podemos rehuir, no las podemos esquivar. Aunque intentemos hacerlo, la consecuencia va a llegar. La consecuencia va a llegar. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar hablando de esos
lineamientos que preferiría decirle principios de salud, porque ante los principios no entramos en negociación. Un principio rige nuestras vidas 24 horas, 24 horas. Entonces, vamos a empezar a hablar y vamos a tocar solamente rápidamente todos estos puntos, porque hablar de cada uno de ellos, hermanos, nos llevaría muchísimo tiempo. Solamente vamos a tocar algunos puntos que son importantes. Y el primero de ellos, uno bastante conocido, como es el aire puro, que es un lineamiento de salud, es un principio de salud, pero no olvidemos, hermanos, la palabra de Dios decía que hay mucho descuido y ese descuido es asombroso, que hay una ignorancia prevaleciente, que muchos de nosotros nos estamos rigiendo por inclinación e impulso, es decir, me gusta o no me gusta, quiero o no quiero, eso es lo que me rige. Sabemos más de lo que hacemos, dice un pensamiento. Y hay otro pensamiento que me agrada más cuando hablamos de esta temática. Y dice, alarmante indiferencia existe en cuanto a estos principios de salud. Y aún entre los que conocemos estos principios, son pocos los que lo están practicando. Así que cuando hablamos del aire puro, bien podemos expresar, eso ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones. De eso ya sabemos bastante. Ya nos han hablado mucho en relación al aire puro. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo andamos aquí con el asunto del aire puro, algo práctico. Si usted gusta hacerlo, lo puede hacer, o si no, en otra ocasión, cuando usted se acuerde y lo quiera realizar, lo puede realizar. Una mano en el tórax y otra mano en el abdomen. Y usted hace una simple respiración como está acostumbrado a realizarlo. Si la mano que se mueve primero es la mano de arriba, usted está teniendo una respiración superficial. Y si cuando usted respira, la mano que se está moviendo es la mano que está en el abdomen, quiere decir que usted está realizando una respiración profunda o diafragmática. Ahora, hermanos, aquí hay un tremendo problema porque la gran mayoría no respiramos adecuadamente. Dice el libro Ministerio de Curación, página 206 y 207, la respiración superficial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Así de sencillo, hermanos, no estamos hablando el hecho de que, todos respiramos, porque si no respirásemos ya estuviésemos muertos. Pero no estamos hablando de esa simple respiración. Estamos hablando de esa respiración consciente que tiene un efecto en mi organismo, y dice aquí el Espíritu de Profecía, Ministerio de Curación, que cuando yo hago una respiración superficial, eso se convierte en un hábito. Es decir, ese es mi estilo de vida. Así estoy viviendo, con una respiración superficial. ¿Qué sucede si yo respiro de manera superficial? Se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se va a mover de manera perezosa. Productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados por la respiración, van a quedar dentro del cuerpo y van a corromper la sangre. Ahora, sigue diciendo el Ministerio de Curación, no solamente los pulmones. Cuando hablamos de respiración estamos hablando del sistema respiratorio, pero el asunto es que no solamente los pulmones quedan dañados, el estómago, el hígado, el cerebro, la piel se pone cetrina, la digestión se retarda, se deprime el corazón, se anubla el cerebro, hermanos, llegamos hasta el cerebro. Pensamientos se vuelven confusos, hermanos, ya entramos en un terreno que no es físico, sino espiritual. Se entenebrece el espíritu y el organismo entero, dice el Ministerio de Curación, queda deprimido e inactivo y particularmente queda expuesto a la enfermedad. ¿Cómo andamos con esa respiración? ¿Cómo andamos con esa respiración? Ahora, hay otro asunto aquí con el aire puro. Hay un requerimiento que podemos hacer otra prueba, que casi me imagino que todos estamos en casa, pero estamos con las ventanas cerradas.
Y esto es un mal que se está viendo muy a menudo. Tenemos conocimiento de esto, pero en la práctica esto no se está llevando a cabo. Iglesias cerradas, escuelas cerradas, trabajamos en lugares cerrados y llegamos a la casa y las ventanas están cerradas. El consejo es que en la casa y las alcobas el aire circule libremente por ellas día y noche. ¿Cómo andamos con eso, hermanos? Ministerio de Curación, página 207, dice: los pulmones están eliminando continuamente impurezas y necesitan una provisión constante de aire puro. El aire impuro no está proporcionando la cantidad necesaria de oxígeno y entonces la sangre pasa por el cerebro y demás órganos sin haber sido vivificada. Y ahora el libro de Levíticos, hablando de la sangre, dice que en la sangre está la vida. Pero si la respiración es inadecuada, la sangre está contaminada, está tóxica y por lo tanto no hay salud. De ahí, dice el Espíritu de Profecía, que resulta indispensable una ventilación completa. Vivir en aposentos cerrados y mal ventilados, donde el aire está viciado, debilita el organismo entero, que se vuelve muy sensible y se enferma a la menor exposición al aire. Y entonces preguntamos, hermanos, porque ya hemos escuchado hablar mucho en relación al aire, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? De hecho, hay estudios, por eso digo, adentrarnos a estudiar un solo principio, hermanos, nos tomaría muchísimo tiempo, pero hay estudios que muestran que la contaminación, pese a que estemos en una ciudad y hay mucha contaminación, hay más contaminación en un lugar cerrado, hay más contaminación dentro de casa que fuera de ella. Interesante. Ahora, volvemos a preguntar, ¿cómo estamos con este principio de salud? ¿Cómo estamos? Y ahora podemos hablar también, en este momento podemos hacer otra prueba. ¿Cuál es la posición en la que usted está? Si está sentado de manera derecha o está encorvado. Porque si está encorvado, no está entrando suficiente, no está haciendo una respiración profunda y por lo tanto no está entrando el suficiente oxígeno que el cerebro necesita o que su organismo necesita. Pequeños detalles. Y si nos colocamos bien en este momento, nos acomodamos y nos pusimos erguidos, estoy segura que dentro de 5 minutos más vamos a estar abajo nuevamente, y esto se debe a que está relacionado con otro principio físico que más adelante lo vamos a ver. Otro pequeño test que podemos hacer aquí con el aire puro es en relación a la vestimenta. Si estamos trayendo una vestimenta que está comprimiendo los órganos superiores, el tórax o el abdomen, ya sea los hombres o las mujeres, con cinturones o fajas o ropas interiores que están ajustando, tampoco hay una respiración correcta. Entonces quiere decir que estos parámetros de salud, hermanos, o la salud más bien, no solamente depende de una alimentación vegetariana estricta. Y para cada principio, hermanos, todo es bien importante, porque recuerde que estamos hablando de esa epigenética que tiene que ver con mi estilo de vida, que tiene que ver con mi estilo de vida. Y vamos a tocar qué puntos, y voy a mencionar algunos nada más, qué beneficios obtenemos a través del aire puro. Sabemos que el cuerpo está absorbiendo oxígeno, que va a favorecer la oxigenación celular del organismo. Hermanos, si no hay buena oxigenación, no hay buena salud. Hay más energía, hay más vitalidad en el organismo, nos ayuda a relajar, mejora la salud en general del cuerpo, desintoxica nuestro organismo por esa eliminación de tóxicos por la exhalación, y la gran mayoría de nosotros estamos buscando desintoxicar nuestro organismo. ¿Había pensado usted en esta opción para poder desintoxicar su organismo? Es un bálsamo para el sistema nervioso y su influencia abarca nuestro cerebro. Voy a pasar al otro principio para que nos dé tiempo de ver todos. Estamos hablando ahora del sol. Hermanos,
hay mucha información en relación al sol y uno de los temores más grandes en la actualidad es de que el sol causa cáncer de la piel y entonces nos hemos alejado un tanto del sol. Desde luego, vamos a manejar con juicio nuestra exposición al sol antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Imprescindible para la formación de la vitamina D o la síntesis de vitamina D, relacionada con el fortalecimiento de huesos, relacionado con problemas de piel, es un antidepresivo, tiene un efecto vasodilatador que tiene que ver nuevamente con la circulación de la sangre, presión arterial, ayuda a reducirla. Qué interesante, la exposición al sol ayuda a reducir la presión arterial y también fortalece el sistema inmunológico. Ahora, un estudio, o muchos estudios más bien que se han hecho en relación a las personas con cáncer, la gran mayoría de los estudiados que se les había diagnosticado con cáncer, al hacerles los niveles de vitamina D, casi todos los pacientes con cáncer tenían bajos niveles de vitamina D. Entonces, la ciencia sigue haciendo más estudios porque parece haber una relación allí con una deficiencia de vitamina D y los problemas de cáncer. Yo quiero que vaya prestando atención, hermanos, a todas las patologías que estamos mencionando. Sistema circulatorio, cáncer, antidepresivo, porque el día de mañana, si Dios nos presta vida, vamos a estar hablando precisamente de las causas de las enfermedades. Bueno, vamos a pasar a otro principio físico que es la temperancia. Generalmente, cuando hablamos de la temperancia, y esto ya ha quedado grabado ahí en nuestro disco duro, pero cada vez que hablamos de temperancia, lo primero que viene a nuestra mente probablemente sea la ingesta de alcohol, o lo otro con lo cual lo relacionamos la temperancia o la intemperancia es con comer entre comidas o consumir grandes cantidades de alimentos, que desde luego es, pero es mucho más que eso. Dice el libro de Temperancia, página 121, párrafo 4, la intemperancia no se limita al uso de licores embriagantes, tiene un sentido más amplio, interesante, que incluye la complacencia dañina de cualquier apetito o pasión. Ahora, son dos términos, hermanos, que voy a dar la definición de apetito y de pasión, porque dice aquí el libro de la Temperancia que hablar precisamente de la palabra temperancia tiene un sentido muy amplio. El apetito, como definición número 1, el diccionario dice es una sensación de hambre o ganas de comer. Pero en la definición 2 dice que es un impulso instintivo e intenso que lleva a una persona a satisfacer necesidades o deseos. Quiere decir que es amplio aquí el concepto, es un deseo intenso de satisfacer esa necesidad y entonces estamos hablando ya no solamente con un plato, sino estamos hablando de apetito sexual, apetito insaciable de novedades, es decir, esto ya no me satisface, ahora quiero algo más nuevo, apetito de conquista, apetito de destrucción, apetito de rivalidades y tensiones, es decir, esa palabra apetito, hermanos, es muy amplio. Por eso dice aquí que la temperancia tiene un sentido muy amplio, no solamente está limitada al uso de licores embriagantes. Ahora, si vamos a la palabra pasión, dice el diccionario, es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Es decir, cualquier cosa que domine mi voluntad y perturbe mi razón, eso es intemperancia. Eso es intemperancia. Y entonces estamos hablando de temperancia en el estudio. Lástima, no podemos detenernos mucho tiempo aquí, hermanos. Voy a mencionarlos rápidamente. Temperancia en el estudio, temperancia en el trabajo, temperancia en el comer. Temperancia, el libro Temperancia, página 121, párrafo 5, dice exceso en comer, exceso en beber, exceso en dormir, exceso en ver. La excesiva indulgencia en comer, beber, dormir y ver es pecado. Es decir, estamos hablando de que
este principio físico o esta ley de la salud, temperancia, se aplica a todos los demás principios. Interesante. Pasamos al siguiente, que es el descanso. Yo no sé cómo vamos aquí, hermanos, con el descanso. Un adulto debería estar durmiendo entre 7 y 8 horas cada noche. Y cada vez que estamos mencionando un principio de salud, analicemos nuestras propias vidas para saber cómo vamos. El descanso tiene muchos beneficios para evitar el estrés, ayuda a mantener un corazón saludable, es antidepresivo, aminora la posibilidad de padecer depresión, ayuda a perder el peso porque está muy relacionado con la cuestión metabólica, mejora la capacidad de atención y memoria, que de paso voy a mencionar que cada principio físico está relacionado con nuestra salud cerebral. Podemos decir aquí que Conducción del Niño, página 341, párrafo 2, dice: no se debería pasar por alto la importancia de la regularidad de las horas para dormir. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Llevamos una vida disciplinada en cuanto a estos principios físicos? Puesto que la obra de reparar el cuerpo se efectúa durante las horas de descanso, es esencial que el sueño sea metódico y abundante. Dice, no pasemos por alto. Tiene mucha importancia el hecho de tener horarios regulares para ir a descansar. ¿Cómo vamos hasta acá? A veces estamos dando vueltas y vueltas, 11, 12 de la noche, quizá 1 de la mañana. Si no descansamos, hermanos, dice aquí Conducción del Niño, que cuando estamos en las horas del sueño es para que el cuerpo se pueda reparar, y eso lo realiza, dice aquí, durante las horas de descanso. Con tal razón había un médico que decía: un enfermo que duerme es un enfermo que se recupera. Enfermo que no duerme es un enfermo que no se recupera. ¿Necesitamos descansar? Necesitamos descansar. Hablamos de otro principio físico con el cual tenemos muchos problemas también, y es el ejercicio físico, hermanos. Yo sé que todos hemos escuchado hablar de este principio físico, pero si nos pudiésemos ver, hiciésemos un consenso, ¿cuántos realizamos ejercicio físico diariamente? ¿Cuánto será que levantaríamos la mano? Pregunto, ¿usted dedicó hoy algún espacio de de sus actividades de este día a realizar actividad física? El libro Mente, Carácter y Personalidad dice que la inactividad y el sedentarismo es un lugar o una tierra fértil donde las enfermedades brotan. Hermanos, si nosotros no estamos dedicando tiempo para ejercitarnos físicamente, nuestro cuerpo viene a ser esa tierra fértil para cualquier tipo de enfermedad. Así es de que la recomendación sería comenzar a realizar ejercicio físico por lo menos de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos o llegar hasta 1 hora de ejercicio diariamente, por lo menos 5 o 6 veces por semana. Beneficios, muchísimos, hermanos, muchísimos beneficios a nivel fisiológico, a nivel cardiovascular, sistema circulatorio, que ahí está abarcando, sobre el aparato locomotor, tiene que ver con huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, sobre el metabolismo. Hermanos, son grandes los beneficios de hacer ejercicio físico, y yo sé que usted lo sabe. Ahora, el asunto es determinar cuándo vamos a comenzar a realizar actividad física. ¿Cuándo vamos a realizar actividad física? Hay otro principio físico que considero que es muy sencillo, pero que también hay mucho descuido en este. Y es el asunto de la ingesta del agua. Necesitamos hidratarnos diariamente y en términos generales ya todos sabemos que debemos estar consumiendo de 7 a 10 vasos de agua diarios.
La pregunta es, porque como esto ya casi todos conocemos este principio, la pregunta es, ¿se hidrató usted hoy, en este día? ¿Cuántos vasos de agua tomó usted en este día? Dice el espíritu de profecía, sabemos más de lo que hacemos. Y hay una tremenda indiferencia en cuanto a estos principios físicos. Sabemos que la mayor parte de nuestro organismo está constituido por agua. Los huesos, el músculo, la sangre, el cerebro. Y con sus beneficios, que no nos vamos a detener aquí, pero tiene que ver con voy a mencionar algunos, más bien temperatura corporal, es útil en el transporte de nutrientes y de oxígeno también, protege y amortigua esos órganos vitales, ayuda al cuerpo a absorber nutrientes y también ayuda a limpiar de los desperdicios, es decir, que estamos hablando de otro medio que podemos utilizar para poder desintoxicar nuestro organismo. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 726, dice, estando sanos o enfermos. Quiere decir que este principio, hermanos, no solamente es para aquella persona que está enferma. Por eso me gusta llamarle principio físico. Dijimos que con el principio no se negocia. Una ley, dice un texto del Espíritu de Profecía, no está para entrar en restricciones o no está para poder resistir, es la palabra, resistir, sino más bien para obedecer y acatar. Entonces, el sano y el enfermo necesita estar ingiriendo suficiente cantidad de agua. Su empleo conveniente va a favorecer la salud. Y si se ingieren cantidades suficientes, entonces el agua va a suplir las necesidades del organismo y va a ayudar a la naturaleza a resistir a la enfermedad. Son dos cosas aquí. Su empleo, dice aquí, va a favorecer la salud. Es decir, yo voy a tener salud, pero también me va a ayudar, dice aquí, a resistir la enfermedad. Así que en esta cuestión, hermanos, de poder tener salud, no solamente depende de lo que estoy consumiendo en mi plato, que sí es una base bastante fuerte, pero si yo no estoy haciendo ejercicio o no me estoy hidratando de la manera correcta, no va a haber salud completa, no va a haber una salud en su totalidad. Vamos a hablar de otro principio físico que tiene que ver con el aseo y con la higiene. Hablamos que los hábitos de vida o el entorno que nos rodea puede afectar directamente a los genes. Y esto tiene que ver con las dos cosas, con hábitos de vida, pero también tiene que ver con el entorno que nos rodea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de promover un aseo, no solamente del aseo personal, sino del aseo de casa, del aseo de los alrededores. Y el libro Ministerio de Curación, en el capítulo 15, dice el Espíritu de Profecía, síganse buenos hábitos de aseo. Observando estos requisitos, el enfermo tendrá muchas más posibilidades de sanar. Quiere decir que si usted tiene un paciente, si hay alguna persona que está enferma, y aplicamos la buena alimentación y lo estamos hidratando adecuadamente de manera suficiente y lo ponemos a hacer ejercicio, pero si no hay aseo o higiene, su recuperación va a ser tardada. Y yo creo que eso no queremos. Por eso el Ministerio de Curación dice, el enfermo va a tener muchas más probabilidades de sanar. Así de que el aseo o la higiene también es un principio que hay que considerar. En el libro Consejos sobre la Salud, en el capítulo Una higiene escrupulosa, dice, el descuido de la limpieza acarreará enfermedad. Recuerda que estamos hablando del entorno que nos rodea, que va a afectar directamente a los genes. Entonces, si estoy viviendo en un lugar sucio o desordenado, esto va a acarrear enfermedad. La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente.
Escucha aquí bien este pensamiento. Voy a volver a lo mismo. No importa si estoy teniendo una alimentación vegetariana estricta con excelentes combinaciones. Y no importa si estoy dedicando 1 hora a hacer ejercicio físico. La limpieza escrupulosa es esencial, quiere decir es indispensable, es vital, es necesario para la salud del cuerpo y de la mente. Qué interesante está eso. Salud física y salud mental, y dice aquí es esencial. Es decir, que no se completa esa salud en su totalidad si yo descarto o no le enseño al paciente o no me enseñan a mí a que yo tengo que ser cuidadosa en el aseo y en la higiene. Ahora, en el mismo libro, Consejos sobre la Salud, en el capítulo 1, Higiene Escrupulosa, dice, si cada familia se diera cuenta de los beneficios que se derivan de observar una limpieza estricta, hermanos, escuchen las palabras que se utilizan aquí. Limpieza escrupulosa, limpieza estricta. Esas palabras personalmente me asustan porque estamos batallando con ese principio. Quizás no es muy fácil, no es fácil. Dice aquí, si cada familia entendiese todo eso, los beneficios que podemos obtener de observar una limpieza estricta, se realizarían esfuerzos denodados. ¿Qué quiere decir la palabra denodados? Que muestra valor, energía o decisión. Es decir, si nos colocamos con decisión, hermanos, dice, haríamos esos esfuerzos enérgicamente y con mucha decisión. A partir de hoy o a partir de ese momento, yo quiero ser una persona limpia y ordenada. Si lo entendiésemos, dice el Espíritu de Profecía. ¿Qué haríamos? Realizaríamos esfuerzos denodados para quitar cada impureza, tanto del cuerpo, está hablando físicamente, como de su casa, a mis alrededores, en la casa, y harían extensivos sus esfuerzos aún a sus alrededores. Por eso mencionaba estas 3 áreas, de manera personal, aseo de casa y aseo de los alrededores. ¿Por qué? Porque esto es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. Pasamos a otro principio rápidamente, y esto tiene que ver con nuestra vestimenta. La vestimenta, hermanos, en el sentido, estamos hablando que va a tener un efecto fisiológicamente hablando. No estamos tratando la temática de pudor ni de modestia. Estamos hablando de que fisiológicamente mi cuerpo, mi salud se va a ver afectada si yo no tengo una vestimenta apropiada. Por eso el libro Temperancia 122, párrafo 4 dice, el pueblo de Dios tiene que aprender el significado de la temperancia, otra vez aquella palabra que ya la estudiamos, en todas las cosas. Tiene que practicarla en comer, en beber y en vestir. Temperancia en el vestir. Ser semejantes a Jesús, 26 de octubre, dice, es esencial la temperancia en el comer, el beber y el vestir. Otra vez, hay muchas citas en relación a eso. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 6, dice, la vestimenta debe ser saludable. Entonces quiere decir que hay vestimentas que no van a promover mi salud. Estamos hablando en el contexto físico. Ahora, Mensajes Selectos, tomo 2, página 330, dice, el paciente, escucha aquí, que ha obtenido conocimiento acerca de la forma de comer y vestir saludablemente, puede vivir con bienestar, paz y salud. Pregunto, ¿estamos enseñando eso a los pacientes? ¿Les estamos enseñando a los pacientes, a las personas que están enfermas, que hay una vestimenta correcta que está promoviendo la salud? Pregunto, ¿me están enseñando a mí como oyente que hay una vestimenta correcta para poder tener salud? Dios, dice aquí, no solamente desea que nuestro vestido sea limpio, sino también saludable. Interesante. 2 cosas. Higiene personal, la que acabamos de ver, pero también que cumpla el requisito de ser saludable. Ahora,
los asuntos que tienen que ver con mi salud es la respiración. Ya hablamos de la ropa apretada que comprime mis órganos internos, que está relacionado con el otro principio de la buena respiración. Tiene que ver con dolores de espalda, tiene que ver con la digestión, tiene que ver con infecciones urinarias o vaginales, tiene que ver con varices, porque estamos hablando del sistema circulatorio. Hermanos, esto tiene un impacto sobre nuestra salud. Pasamos para otro principio, y esto tiene que ver, si lo leemos así de simple vista, pareciera un principio más bien en el contexto espiritual más que en el contexto físico, pero sin embargo fue colocado en el contexto físico y tiene que ver con la pureza en la vida, con las avenidas del alma y más específicamente, lo que esto significa es hablar de los 5 sentidos que Dios nos ha dado. Las sensaciones que a lo largo del día nosotros estamos recibiendo a través de nuestros sentidos, ya sea en forma de experiencias táctiles, quiere decir de lo que tocamos, de lo visual, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos y lo que gustamos, hermanos, todo eso va a ejercer una influencia sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo. Sí, no importa, volvemos a lo mismo y perdón por ser tan repetitiva en esto, pero necesitamos ampliar el concepto que tenemos de la Reforma Pro Salud, que no solamente es el plato ni es el vaso. Si yo veo pornografía, si yo veo violencia, mi cuerpo, hermanos, físicamente yo no puedo tener salud. Yo no puedo tener salud. Hay algo que está influenciando sobre mi mente y sobre mi cuerpo de manera que va a afectar mi salud, ya sea para bien o para mal. Por eso, Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 507, dice, todos debemos custodiar los sentidos porque son las vías de acceso al alma, quiere decir al ser, a nuestro cuerpo. Pasamos a otro principio rápidamente que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra conducta, y aquí voy a reunir lo que tiene que ver con el ambiente amable y esa actitud alegre. Voy a reunir estos 2 principios porque siento que pueden encajar perfectamente. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 342, párrafo 4. El aire fresco, el sol, la alegría, palabras agradables, actos bondadosos, estos son los remedios que necesitan los enfermos. Pregunto, ¿usted ha aplicado alguna vez el tratamiento de palabras agradables a los enfermos? ¿Usted ha aplicado alguna vez la alegría a los enfermos? ¿Usted ha aplicado alguna vez actos bondadosos a los enfermos? Deberíamos hacerlo, porque dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 2, que estos son los remedios, es decir, es la solución que el enfermo necesita. ¡Qué interesante! Palabras, actos bondadosos y alegría relacionados con la salud física de un enfermo. Cuando nosotros somos amables, y esto hay muchos estudios también, hermanos, hay muchos estudios de la relación que tiene fisiológicamente hablando. Cuando una persona es amable, su constitución se vuelve más fuerte y más sano. Hay una sensación de bienestar porque ese acto de bondad o esa palabra, ya sea que escuchó o que dijo esa persona, o esa actitud alegre, comienza un derrochamiento de endorfinas, que son conocidas como la hormona de la felicidad. Esto fue un estudio que se realizó en el año 2009 en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. Hermanos, fisiológicamente, científicamente hay mucha información de la reacción que tiene nuestro organismo cuando hacemos esto. Mentalmente viene una resistencia y nos prepara también para poder gestionar mejor los impactos negativos, desde luego que sí. Un acto bondadoso, una palabra amable, me va a ayudar mejor a conciliar esos impactos negativos,
psicológicos que estamos recibiendo. Por eso estamos hablando, hermanos, que el entorno, el medio ambiente también influye en mi salud. En mi salud. Sistema inmunológico se ve beneficiado. Interesante. Un acto bondadoso, una palabra, una actitud, tiene que ver con la fuerza de mi sistema inmunológico. Ahora, Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, y hay que ser amigables, amigables. Menciono rápidamente lo del espíritu alegre, que dije que íbamos a relacionarlo con el otro. Me llamó mucho la atención que Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 499 y párrafo 1, dice que una mente contenta y un espíritu alegre son salud para el cuerpo. Hermanos, esto es algo físico. Y también es fortaleza para el alma. Y sigue diciendo, no hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión, la lobreguez y el pesar, que sería lo contrario a esa actitud alegre. Por eso el libro de Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste, ¿qué va a pasar? Seca los huesos. Hermanos, hay una relación fisiológica con mi actitud. Volvemos, vamos a repetir una vez más. Mi salud no solamente depende de lo que estoy comiendo. Forma y es una base muy importante, pero si en mi entorno lo que estoy escuchando son palabras de odio, son gritos, son problemas, es enemistad, hermanos, yo no puedo tener salud física. No podemos tener salud física. Ahora voy a pasar rápidamente al siguiente principio de salud que tiene que ver con el régimen alimenticio. Y esta ha sido la base, ¿verdad? Que le hemos estado dando mucho énfasis a la temática de la salud. Y vale la pena mencionarlo y podemos decir que es una base bastante fuerte en la temática de salud, pero no es lo único, no es lo único. Así que ahora que vamos a tocar el asunto de la alimentación, solamente me voy a concretar a un pensamiento que se encuentra en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 111. Es un texto bastante conocido, indudablemente dice: los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, legumbres, hortalizas, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Cuando hablamos de alimentación y queremos saber cuál es la mejor alimentación que debemos estar llevando, no hay nada mejor explicado y tan específicamente detallado que este texto. ¿Qué hay para consumir? Cereales, frutas, frutos oleaginosos, legumbres, hortalizas. Esta, dice aquí el texto, es el alimento que ha sido escogido para nosotros por el Creador. Y también nos habla de la preparación, cómo debemos preparar estos alimentos, del modo más sencillo y natural posible. Vienen a ser los comestibles más sanos y nutritivos. Y no solamente nos dice hasta allí, sino nos dice el resultado de lo que vamos a ver o a cosechar cuando nosotros apliquemos en nuestra vida diaria este parámetro de salud. Comunican fuerza, nos da resistencia, nos da vigor intelectual, que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y más estimulante. Desde luego, hablar de la alimentación, hermanos, sería una temática bastante larga, bastante amplia, que no alcanzaríamos en este momento. Así que con esa nota nos quedamos. Y por último, y no porque sea el menos importante, que es la confianza en Dios. Indudablemente, hermanos, los científicos reconocen que existe una correlación entre la fe en Dios y una mejor salud mental. Muchos de ellos lo aceptan y esto es un asunto que se tiene que aceptar por fe. Muchos de los científicos quieren verlo en un laboratorio, quieren verlo de manera palpable, pero esto no se puede ver así. Pero sí reconocen que hay una relación
entre la fe en un Dios, en un ser superior y una mejor salud. Ahora, el libro Consejos sobre la Salud, página 29, dice, es un texto que me ha impactado bastante. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. ¿Usted conocía esta medicina? La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina que tenemos nosotros para la enfermedad. Hermanos, esto es maravilloso. El cielo dice, todo es salud. Así es de que mientras más profundamente se experimenten las influencias celestiales, más segura va a ser la recuperación del inválido creyente. Hermanos, debemos de empapar al paciente de todo esto, porque si no la recuperación no va a ser completa. Habrá mejorías, pero no se estará cumpliendo el propósito o el gran objeto que tiene este plan de salud. Ministerio de Curación, página 78, dice, y este es un texto precioso, el amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Hermanos, cuando ese amor de Cristo llega a una persona, fisiológicamente, escuchen, no estamos hablando en el aspecto espiritual, que de paso tiene su acción también, pero estamos hablando de que fisiológicamente, cuando el amor de Cristo llega a una persona, trae un poder que da vida y da salud física a cada una de las partes vitales, como por ejemplo el cerebro, el corazón y los nervios. Hermanos, está hablando de partes vitales. Quiere decir que sin esa parte, que sin ese órgano, yo moriría. Pero cuando Cristo llega a la vida de esa persona y trae ese poder vivificante y trae salud, principalmente, dice, va a esas partes vitales con las cuales yo no podría sobrevivir. Cerebro, corazón, sistema nervioso. Y por su medio, las energías más potentes de nuestro ser, hermanos, fisiológicamente está ocurriendo algo en nuestro ser. Por medio de esas energías más potentes de nuestro ser, dice, por su medio se despiertan y entran en actividad. Libra el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad, de la congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad y viene la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir, y es el gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y que da vida. Hermanos, con este principio el paquete se completa, físico, mental y espiritual. Terminamos con estos pensamientos de reflexión. Es deber de toda persona, para su propio bien y el de la humanidad, escucha aquí porque estamos abarcando a dos grupos, mi propio bien y también el de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Esto es muy interesante. Tengo un deber por mi propio bien y por el bien de la humanidad, que tengo que tener un conocimiento de las leyes de la vida o las leyes de la salud, y las tengo que obedecer, porque conocerlas nada más sin obedecer no serviría de nada. ¿Por qué dice por mi propio bien y el de la humanidad? ¿Será porque esto va de generación en generación y lo que hicieron mis padres me afecta a mí y lo que yo hago afecta a mis hijos? ¿Será acaso por eso? Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso que es el cuerpo humano. Todos deberíamos estudiar la influencia de la mente en el cuerpo y la del cuerpo en la mente y las leyes que lo están rigiendo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 326 y 327 dice, Dios, hermanos, es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Y es tan ciertamente un pecado, escucha aquí, violar las leyes de nuestro ser, como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Por eso mencionábamos, esto es mucho más que un simple parámetro de salud,
Esto es mucho más de lo que pueda dictaminar un médico o algún profesional de la salud. Estamos hablando de una ley divina. Si colocamos, voy a dar un ejemplo nada más, el hecho de la hidratación diaria. Si yo no me estoy hidratando adecuadamente, y por el otro lado tenemos el obedecer el cuarto mandamiento, hermanos, obedecer ambos y lo colocamos en una balanza, dice, de acuerdo al espíritu de profecía, pesan lo mismo, porque dice, es tan ciertamente un pecado violar cualquier ley de nuestro ser como lo es quebrantar la ley de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas, dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 18, párrafo 2, hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Y los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico van a tener la inclinación a violar la ley de Dios, aquella que fue pronunciada en el Sinaí. Terminamos. En la providencia de Dios, las leyes que gobiernan nuestra naturaleza física, con las sanciones que resultan de su violación, se han expuesto con tanta claridad, dice aquí, que los seres inteligentes las pueden entender y todos están bajo la más solemne obligación de estudiar este tema y vivir en armonía con la ley natural. No solamente es, ya sabíamos todo eso. No es eso, hermanos. Tenemos que vivir en armonía con la ley natural. Deben exponerse los principios de la salud y la mente del público tiene que ser sacudida por esta exposición. Ahora, hermanos, nada más nos resta examinar nuestras vidas y ver cómo andamos con estos principios de salud. Y si todavía nuestra vida, hermanos, no está organizada y no está regida, vivimos 24 horas, pero no estamos siendo disciplinados ni regidos por principios de salud, mientras Dios nos dé vida, pongámonos a cuentas con Dios, porque esto va a tener una consecuencia no solamente física, sino también mental, sino también espiritual, porque es una ley divina. Así es de que concluimos hasta acá. El día de mañana, primeramente Dios, estaremos hablando de las causas de las enfermedades. Acompáñenme, por favor, para que tengamos la última oración. Querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, cuánto te agradecemos, Señor, de que seas nuestro Creador y de que también seas nuestro Redentor. Y también te agradecemos grandemente porque en tu bondad y en tu misericordia has colocado estos principios de salud que son una guía, son una luz, son una lámpara para poder guiar nuestras vidas 24 horas al día. Si hasta este momento te hemos fallado y hemos vivido vidas guiados por nuestras inclinaciones o deseos, te suplicamos el perdón de nuestros pecados y te suplicamos que tú nos ayudes a conformar nuestras vidas y que podamos vivirla por principios. Esa ley, ese amor que es movido, dice tu palabra, que debe de ser movida por amor y puesta por obra. Quédate con nosotros, bendice a mis queridos hermanos, sé con nosotros, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.